La Fiscalía General del Estado solicitó llamar a juicio a los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno, como coautores del presunto delito de tráfico de influencias. En el caso también se incluyó al juez provincial Vladimir Jaya en calidad de cómplice. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Estamos en este momento ya en contacto con el doctor Julio César Cueva, abogado penalista, para hablar sobre el caso Vocales. La Fiscalía ha solicitado llamar a juicio a 2 vocales del Consejo de la Judicatura y a un juez de Pichincha. Además, ha pedido la prisión en contra de Maribel Barreno, según ha dicho la fiscal general Diana Salazar, por haber hecho varios intentos por obstruir la acción de la justicia. Doctor Cueva, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Muy gentiles por la invitación. Doctor Cueva, ¿qué se viene en el llamado caso Vocales? Llamado así porque hay varios cuestionamientos que se tejen sobre la acción de este Consejo de la Judicatura, recordando que tenemos a 4 de los 5 vocales procesados o investigados por distintas causas. Ahora mismo se lleva adelante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en donde la fiscal ha pedido llamar a juicio a los 2 vocales, Juan José Morillo y Maribel Barreno, además del juez Vladimir Jaya. Esto, de alguna forma, da una lectura difícil de aceptar el estado de la justicia en nuestro país. Bueno, el estado de la justicia en el Ecuador es, por decirlo menos, calamitoso, porque usted comprenderá que si así se comportan, actúan las cabezas, que deberían ser ejemplo o modelo a seguir por parte de los subalternos, ya se imaginará usted cómo están los juzgados de primer nivel, ¿verdad? Porque todo lo que se critica que se hacen en los procesos y todo lo que ellos deberían, mediante sus resoluciones, tratar de corregir para que la justicia funcione de mejor manera, lo aplican ellos al revés. Es decir, todos esos trucos de los que tanto nos quejamos para que se tracen los juicios, ellos los aplican. Es decir, como que han cogido el manual del mal ejemplo. Y es lamentable porque cuando usted comprenderá que cuando la justicia de un país no funciona, la gente busca hacer justicia por mano propia, y usted habrá visto cómo mucha gente, pues, en lugar de entregar a la justicia a un delincuente, lo golpea primero, lo ajusticia primero. En caso de sicariato, no todos están vinculados con el crimen organizado. La extorsión probablemente para cobrar deudas. Eso es un ejemplo de lo que pasa cuando la justicia no funciona. Y estos señores deberían irse a su casa definitivamente. Y en efecto podrían caer, en el momento en el que se los llame a juicio, podrían caer en una inhabilidad para ejercer sus funciones, por lo cual inclusive también, vale decirlo, vale informarlo, la fiscal ha dicho que se verifique el momento en el que, si considera el juez Macías, se los llame a juicio, caen en la inhabilidad y sean automáticamente separados del cargo. Sí, yo creo que ellos están jugando con los tiempos, porque lamentablemente esto que debería ser un asunto completamente técnico se vuelve político. No sé si ellos están tal vez esperando a ver el resultado de las elecciones para en base a eso hacer algún muñequeo político con el nuevo gobierno para ver si les permiten quedarse, les salvan la vida con la nueva asamblea. Pero este país tiene que terminar eso, porque esto debe manejarse de manera técnica. Desgraciadamente caemos en esto porque la selección de los miembros de la judicatura es estrictamente política y no es técnica, y ahí empiezan los problemas. Creería yo que sí, evidentemente, si una persona está llamada a juicio y queda inhabilitado para ejercer un cargo, pero más allá de eso, lo correcto era que si yo ya tengo un problema de naturaleza, bueno, en otra parte del mundo, aquí es difícil esperar eso, la gente se separa del cargo voluntariamente para poder defenderse en libertad. No, aquí hacen otra cosa, aquí le extienden los nombramientos a los otros jueces penales para que se queden 9 años y después recusan a este juez para ver si les toca, pues, uno de esos jueces que han sido beneficiados con estas resoluciones. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Quieren que le diga lo que hicieron? Compraron justicia. Esa es la verdad. Ese es un caso de tráfico de influencia. Cuando usted le extiende a todos los demás jueces el nombramiento, ¿verdad? Y después quiere que ellos sean los que lo juzguen. ¿Usted cómo cree que eso se va a resolver? Porque usted comprenderá que la lógica dicta que usted no le extiende el nombramiento a alguien para que después lo procese porque lo va a juzgar, pues, ¿no? Evidentemente hay un cruce de favores, no hay que ser inteligente para eso. Eso en este país se tiene que terminar. Y doctor Cueva, y creo que también para que quienes nos escuchan y nos ven a través de las plataformas de FM Mundo, es importante contextualizar un poco. Este caso Vocales precisamente se refiere a esta contaminación política, a este tipo de acciones
que desfiguran totalmente la acción del máximo órgano de administración y disciplina de la justicia, como es el Consejo de la Judicatura. Por ejemplo, hoy en la intervención de la Fiscal General del Estado, de acuerdo a los, son cerca de 44 elementos de convicción que han presentado, por ejemplo, en el relato dice, los vocales pidieron que se dé un fallo a favor de Guadalupe Llori en su momento, es decir, ya había este vínculo de la justicia con la política. Hacen una reunión el 2 de junio del 2022 en una oficina privada de uno de los vocales del Consejo de la Judicatura para pedirle a un juez que tenía el caso de Guadalupe Llori que falle a favor de Guadalupe Llori. Esta es una de las primeras relatos que se hace producto de esa grabación que se filtró. Además, dice, mintieron sobre la sesión presencial en el Consejo de la Judicatura. Los vocales del Consejo de la Judicatura, quienes deberían dar de alguna forma ejemplo del manejo de la justicia, mintieron sobre una sesión que supuestamente asistieron presencial ese 2 de junio del 2022, pues las investigaciones, la verificación de las direcciones IP dieron cuenta de que eso no fue verdad y estuvieron reunidos desde la oficina privada de Juan José Morillo, donde llevaban adelante esa reunión. ¿Cuál es su lectura de esto? Bueno, este es el claro ejemplo del tráfico de influencias, pero digamos las cosas como son. Es uno en el que los agarraron con las manos en la masa, pero usted comprenderá que no es el primero y si esta gente se queda no será el último. Tanto así que yo no explico de otra manera que se aferren tanto a un cargo que además de traer muchos problemas es mal pagado. Entonces debe haber algún otro incentivo, ¿verdad? Para estar tan aferrados a un cargo que realmente para todos los problemas que esta gente veo que tienen no justifica. Lo que la fiscal está procesando es lo que pasa en todas las instancias. Hay que decir, así funciona esto. Pasa en todas las instancias y el ejemplo debieron haberlo dado ellos, sin embargo el ejemplo lo ponen el mal ejemplo y como le repito, si las cabezas hacen esto, los demás se creen con suficiente motivación e impunidad para hacer exactamente lo mismo y la justicia sigue siendo o sigue estando cuadraplégica y lamentablemente eso se ve reflejado en la manera en que la gente reacciona cuando requiere justicia. Ya no quiere ir a la justicia del Estado porque no funciona, porque se corrompe y toma justicia por mano propia. Entonces, esto tiene que corregirse de varias maneras. Esta gente tiene que irse, sea porque los procesan, tiene que irse, sea porque viene una asamblea cuyos legisladores quieren en 18 meses ser reelectos, entonces pueden inaugurarse votando esta gente, ¿verdad? Y disponiendo lo que corresponda si es que aplica que los procesen por cualquier otra infracción que han cometido. Y requiere también una reforma o una enmienda, habrá que ver qué dice la Corte Constitucional para garantizar que quien vaya al Consejo de la Judicatura, ¿verdad?, sea mediante una selección técnica y no estrictamente política, porque lo contrario, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ok, sacamos a estos señores el día de hoy, pero mañana vienen otros con igual o peor mentalidad a hacer cosas iguales o peores. Entonces, ¿qué cambió? No podemos seguir cambiando las personas, manteniendo las mismas estructuras que lo que hacen es fomentar la corrupción, porque llegan por favores políticos, deben favores políticos y se dedican desde la justicia a pagar favores políticos. Pero así la justicia jamás va a funcionar. Entonces hay que hacer estas tres cosas. Entre esas y la que más va a tomar tiempo es garantizar que constitucionalmente se pueda elegir de mejor manera, especialmente de forma técnica, a las personas que se vayan a sentar en este puesto. Y hay algunos de los temas que han sido relatados por la fiscal general Diana Salazar dentro de esta audiencia, por ejemplo, y uno de los y algunas de las razones por las cuales ha pedido la prisión de Maribel Barreno. Dentro de este relato se ha contado que Maribel Barreno en su momento presentó a la fiscalía un documento, una agenda personal notarizada con información en la cual destacaba que ese día 2 de junio tenía una sesión del Consejo de la Judicatura, entre paréntesis, presencial, como induciendo al error, induciendo al engaño a la Fiscalía General del Estado. Básicamente presentó un documento notarizado con información falsa. Esto hacen vocales del Consejo de la Judicatura. Bueno, si eso es presentado ante un juez, tiene fraude procesal y la fiscal debería procesar también eso, no conformarse con un solo caso. Ahora, si la fiscal general está pidiendo la prisión preventiva, tiene que justificar una de tres cosas: que el vocal se le va a ir y no va a aparecer para el juicio. Poco probable, porque el delito es susceptible de suspensión condicional de pena, de tal manera que no tiene sentido fugarse
porque usted incluso estando condenado puede cumplir ciertos requisitos y seguir libre cumpliendo la pena en libertad. Dos, que la persona condenada no va a cumplir la pena, pero si esta se puede suspender por mandato de la ley, no tiene sentido que haya una prisión preventiva, porque usted comprenderá que más lógico es quedarse y seguir libre, aunque esté uno condenado. Pero la tercera es importantísima, y es cuando se puede demostrar que usted es un riesgo para la prueba, en el sentido de que usted va a corromper testigos, va a amenazar testigos, va a intimidar testigos, va a desaparecer documentos. Y en ese caso pudiera ser que se encuentre la fiscal general, ¿verdad?, en cuanto a fundamentación para justificar el pedido de prisión preventiva para uno o dos de los vocales que están siendo procesados, que ellos son un riesgo de contaminación o destrucción de evidencia, entre esos lo que se llama tampering witness, que no es otra cosa que corromper a testigos, ¿verdad? Uh-huh. Entiendo. Y por ejemplo, también otro de los temas que creo que es importante destacar, que se ha dicho también dentro de esta audiencia, es lo que usted mencionaba hace un momento. ¿Cuál es el beneficio de los vocales con esta intervención, con esta intención de reunirse para influir en uno de los jueces en el caso de Guadalupe Llori? La fiscal ha mencionado, por ejemplo, que Pachacuti finalmente los apoyó en la Asamblea Nacional en el juicio político que enfrentaban. Los apoyó en el sentido de que no se los censuró, y esto fue de alguna forma parte del pago de favores. Bueno, en efecto, es que justamente el tráfico de influencias en cierta forma es eso, el pago de favores. Tú no me censuras y yo consigo lo que tú quieres. Eso es exactamente lo que hicieron, y eso es lo que la fiscal tiene que acreditar en el proceso. Cómo en el tiempo es evidente que un grupo se benefició de la gestión que ellos hicieron y ellos a su vez se beneficiaron de la gestión que este grupo hizo en la asamblea. Y ese es evidentemente el tráfico de influencia, lo que es igual a lo que acaba de pasar. Yo los prorrogo a todos los jueces que debieron ser cambiados por mandato constitucional cada 3 años, los prorrogo para que todos se queden 9 años. Es decir, le hicieron un favor. Entonces, ¿qué esperan ellos a cambio? Que esos jueces, si recusan al doctor Macías, sean los que los procesen. ¿Cómo cree usted que van a resolver el caso? Tienen que pagar el favor de vuelta. Ese es otro tráfico de influencia, que también debe ser procesado, porque es evidente, usted comprenderá que nadie le extiende a alguien el nombramiento para que se quede más tiempo, para que cuando le toque juzgarme me vaya a perjudicar. Entonces es evidente que se aseguraron de dejar a la gente en el puesto para obtener de eso un beneficio propio. Eso es un tráfico de influencia. Eso ahora tiene que ser investigado. Eso, la resolución ya lo acredita. La resolución y la demanda de recusación, es decir, para tratar de sacarse a un juez y ponerlo en manos de otro juez a quien yo ya beneficié con una resolución. Ahora, recordemos que ya ha sido admitida la demanda inicialmente y se ha publicado hace pocos instantes por parte del juez Felipe Córdoba. De momento no ha perdido competencia el juez Macías en este caso, pero lo que podría venir en adelante, si es que se acepta esta recusación, cuyo trámite todavía está en curso, es que se suspende el proceso. Podría generarse una nulidad de lo actuado hasta este momento. ¿Cuál es el escenario en el caso de que esta recusación se acepte y esto podría ser cuestión de horas? A ver, si el juez Macías no ha pedido competencia, el juez Macías es apto para seguir proveyendo. Si supongamos que el juez Macías concluye la audiencia preparatoria y decide llamarlos a juicio, y después de este llamamiento a juicio le quitan la competencia, no hay ninguna nulidad, porque él actuó hasta el momento, cuando lo que él actuó lo hizo estando todavía en poder del proceso, es decir, siendo competente. Si la competencia la pierde después, lo anterior no se anula, porque no es que se está declarando que el juez era incompetente en razón del territorio o en razón de la materia. Pero digamos que esto ocurre del proceso, pero para futuro. Digamos que esto ocurre en el transcurso de estas horas, porque no ha terminado todavía la audiencia preparatoria de juicio, no ha sido citado todavía el juez Macías. No obstante, ya ha proveído el doctor Córdoba, notificando, entiendo yo, si es que esto ocurre en estas horas, mientras no se decida si llamar o no a juicio a los vocales, ¿cuál es el escenario en este caso? En este caso sí, si la audiencia no ha terminado y él pierde la competencia, tendría que declararse la nulidad, sortearse un nuevo juez y ese nuevo juez tener que hacer la audiencia nuevamente. Volvemos a cero. Entonces sí sería muy importante estar atentos para ver con qué celeridad provee. Primero,
si el juez que está llevando la recusación es de los que se benefició con la extensión de su nombramiento. Primer punto. Segundo punto, ver con qué celeridad actúa este juez, porque la justicia no actúa con esa celeridad, ¿verdad? Y entonces ya va a tener usted una idea de qué es lo que va a pasar. Y después, cuando se resortee el caso de ser así, ver quién es el juez a quien le recae la causa para tramitarla en lugar del juez Macías y verificar si también se benefició con la resolución del Consejo de la Judicatura. Y con eso, si yo soy el fiscal general, los proceso a todos por tráfico de influencia. Es decir, les abro otra causa, porque es evidente que se ha hecho con esa intención. Primero me aseguré los jueces y después me saco encima el que me resulta fastidioso. Y recae las causas en los jueces a quienes yo beneficié. Yo creo que la fiscalía ahí la tiene facilísimo, pero sumamente fácil para poder iniciar una nueva causa por tráfico de influencia. Y bueno, les recuerdo que el juez de Córdoba sí se benefició de esta extensión de funciones hasta el 2030, una decisión que ha sido polémica, cuestionada, inclusive desde la propia Corte Nacional de Justicia, pero sí, en efecto, es uno de los jueces que se benefició de esta extensión, con lo cual su lectura, y debo entender así, es que esto podría continuarse esta novela de pago de favores. Sí, por supuesto, porque podría abrirse una nueva causa, porque a mí no me resulta menos que sospechoso que un juez despache con tanta celeridad algo respecto de alguien que tiene un interés que además ya me hizo un favor. Ahí se están pagando favores. Lamentable el escenario. No se viene complejo en el llamado caso Vocales. Doctor Cueva, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Estaremos pendientes. Seguramente estas próximas horas son determinantes en el caso Vocales y también respecto de la suerte de quienes están procesados por el presunto tráfico de influencias. Gracias a ustedes, buenas noches, muy gentiles. Gracias nuevamente. Ha sido Julio César Cueva, abogado penalista, hablando sobre el caso Vocales. La Fiscalía ha solicitado llamar a juicio a 2 vocales del Consejo de la Judicatura y a un juez de Pichincha. No obstante, estas horas son cruciales, tomando en cuenta que aún está pendiente resolver un pedido de recusación hecho por la vocal Maribel Barreno. Si esto ocurre antes de que termine la audiencia que está en curso a esta hora, podría volverse a fojas cero todo este proceso, sortear otro juez y el tema quedaría nuevamente, pero en manos de otro juez de la Corte Nacional de Justicia. Para Julio César Cueva, esto podría ser otro episodio del pago de favores del Consejo de la Judicatura. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.